Dr. File. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como todos los días viernes, ya estamos en compañía de Dr. File para hablar de los temas que realmente nos importan. ¿Cómo está, Dr. File? Muy bien, Julita, estar contigo, con todos los amigos y amigas allá al otro lado de la orilla y también acá para una noche especial, porque hoy día vamos a comenzar hablando y poniendo sobre la mesa todo lo que tenemos sobre los alienígenas ancestrales o también llamados dioses de la antigüedad. Un gigantesco enigma que vamos a compartir hoy día. Dr. File, finalmente se ha dicho que los alienígenas ancestrales han tenido directa relación en la creación de los humanos. ¿Es efectivo o es solo parte del mito? La realidad es que los alienígenas ancestrales, o también llamados dioses de la antigüedad, sí han tenido directa relación y participación en la creación de la humanidad, si nos remontamos sobre todo a las antiguas tablillas sumerias del 2900 a.C., Julia, y que también tradiciones de la leyenda de la creación que se extienden hasta el 1000 a.C. Y aquí uno tiene que ser sumamente claro, porque en Sumeria antigua, de donde surgen sobre todo esta idea de los alienígenas ancestrales en versión moderna, pero que, vuelvo a insistir, nos hacen referencias a los dioses de la antigüedad, en aquel Mesopotamia, actual Irak, sur de Irak actual, donde se desarrolla una de las primeras civilizaciones de la Tierra. Bueno, hay muchas y hubieron en su momento dado muchas leyendas de la creación. Y me ha tocado entonces al menos recordar dos. Primero, y según sobre todo un sumerólogo eminente que se llama S.N. Kramer, que es una fuente imprescindible para poder hablar de estos dioses de la antigüedad y su intervención en la creación humana. Pues bien, lo primero que uno tiene que decir es que los Anunnakis, o dioses de la antigüedad, según las tradiciones y según las tablillas que voy a tocar con mis manos, se crearon de la unión del cielo y la tierra según la tradición. En los momentos de la creación, hace miles, en edades cósmicas pasadas, se unió el cielo y la tierra y aparecieron estos dioses de la antigüedad que comenzaron a habitar la tierra. Ahora bien, si uno se remonta particularmente a una leyenda que se llama, leyenda de la creación que se llama el Enuma Elish, particularmente hubo un combate entre dos de estos dioses de la antigüedad que se llamaban Marduk y Tiamat. Marduk, en este sentido, golpea a Tiamat y la va a destruir, y a partir de ese combate que hay va a aparecer la tierra y el mundo como lo conocemos hoy día. Pues bien, si todo esto es así, y aquí está lo relevante en la relación con la humanidad, Marduk le asignó a un dios que se llama Ea la creación, una creación especial. Y si todo esto es así, me voy a permitir leer estas tablillas, porque estamos hablando de tablillas que se remontan al 1000 a.C., pero cuyas tradiciones se remontan al 2900 a.C., de Sumeria, y que saquen las conclusiones allá en casa. Pero dice lo siguiente después de que Marduk le dice a Ea que haga una creación especial, y textualmente dice: haré un rostro de sangre, una osamenta, y alzaré un ser humano cuyo nombre será hombre. Quiero crear a este ser humano, a este hombre, para que, encargado del servicio de los dioses, estos puedan estar en paz. Y sigue la narración diciendo: de su sangre Ea creó a la humanidad y le impuso el servicio de los dioses. Primer elemento, ¿por qué es esto importante? Porque aquí está el arquetipo que después va a ser tomado por la Biblia.
Y en este sentido yo tengo que ser muy claro, pero la Biblia está inspirada en estas tablillas sumerias, en cuanto que el hombre es creado de la mezcla de una osamenta, que puede ser la arcilla, y la sangre de un Dios, que hace referencia al soplo divino en la Biblia. Ese arquetipo es el arquetipo original que va después de ser tomado por el genio bíblico. Y lo otro relevante, la humanidad, según esto, fue creada para el servicio de los dioses, de los Anunnakis, de los alienígenas ancestrales. Y también, querida Julita, hay otro, porque hay muchas leyendas de la creación, pero todas guardan el mismo elemento, es decir, la combinación de una especie de arcilla que hace la referencia a un hombre primitivo, pero que es inyectado o se le combina con la sangre de un dios, y que somos nosotros, una mezcla. Y por eso te digo, hay otra leyenda que se llama la epopeya de Gilgamesh, y que hace la referencia a lo mismo, porque cuenta que en un momento dado estos dioses que surgieron de esta unión y que estaban y habitaban la tierra, entraron en un momento en un combate entre ellos mismos, porque en la genealogía divina hay muchos dioses, unos dioses más poderosos como Ea, Enki y Enlil, y otros dioses menores, e incluso los instrumentos como el arado, como el martillo, también son dioses de los instrumentos, hay dioses de los vientos, hay muchas jerarquías divinas. Pues bien, estos Anunnakis habitaban la tierra en un momento dado, trabajando para los dioses superiores, y hubo una revuelta, según cuenta la epopeya de Gilgamesh. Esta revuelta fue comandada por un dios que se llamaba el dios We, W-E. Y sucede que, producto de este combate, quedó la escoba entre los dioses. Claro. Y aquí cuenta la leyenda que dijo lo siguiente. En este momento en que los dioses trabajaban la tierra y estaban amargamente sobre ella, algunos se rebelaron y se pusieron en huelga, la huelga de los dioses. Bueno, ahora estamos con la huelga de los profesores, hace muchos años. Y ojalá que se pueda solucionar. Y quemaron sus herramientas. Ojo, porque al quemar las herramientas están quemando a los dioses de las herramientas. Las herramientas eran dioses, el arado era un dios, digamos, el chuzo, todas estas cosas eran dioses de la antigüedad. Entonces fue cuando Ea, este dios importante, propone crear al hombre para que haga el trabajo duro de los dioses. Y la respuesta fue un unánime sí. Se sacrificó a un determinado dios, al dios We, que quizá fue el promotor de esta revuelta divina. Y, comillas, con arcilla mezclada con su sangre, la diosa Mami, o alias Nintu, modela al primer hombre. Fíjate cómo está escrito, pero mucho antes de la Biblia. Lo repito, con la arcilla mezclada con la sangre del dios We, se moldea al primer hombre. Luego, otras divinidades generadoras fabrican 7 hombres y 7 mujeres. Y miman el parto. He aquí. Por lo tanto, la creación los Anunnakis van a crear a la humanidad para hacer el trabajo de ellos, mezclando la sangre de un dios que es el soplo divino y la arcilla que es el cuerpo. Y dice lo siguiente antes de terminar este pasaje. No habían pasado todavía 200 años cuando el país se extendió y multiplicó su población. La tierra mugía como un toro. Y este clamor, quizás de rebelión de los humanos, no dejaba dormir al dios Enlil, para reducir al silencio a esta chillona calaña de dioses, a esta chillona calaña de humanos,
Los dioses desencadenaron una epidemia, luego una gran sequía, pero todo fue en vano. Los seres humanos no dejaban de multiplicarse. Entonces los dioses decidieron pegar fuerte y provocaron el diluvio. Por lo tanto, si todas estas, al menos narraciones iniciales, son así, aquí está el arquetipo que después tomó el genio bíblico. Y cuando se crea, en este pasaje de la epopeya de Gilgamesh, a 7 hombres, primero un modelo de hombre, pero después a 7 hombres y a 7 mujeres, para hacer el trabajo de los dioses. Se multiplicaron y el problema fue que se empezaron a multiplicar muchísimo, no dejaban de multiplicarse todo el rato, y por la multiplicación de la especie, Julia, fue que los dioses mandaron una epidemia y finalmente el diluvio, que quedó también registrado en la Biblia. Por eso es muy importante estos dioses, Julita. Doctor File, déjeme avanzar un poco. Le quiero hacer la siguiente consulta. ¿Es efectivo que en Egipto hubo seres de otros mundos que bajaron precisamente a la tierra desde el cielo? ¿Habitaron en Egipto dioses? Según el historiador Manetón, del siglo III a.C. y originario de Egipto, sí, queridos amigos, antes del primer faraón de Egipto, del 3113 a.C., que se llamó Menes o Namer, habitaron sobre Egipto semidioses, y en la antigüedad, hace más de 13.000 años antes de Cristo, dioses. Y esto hay que decirlo con claridad también, Julita, porque acá tengo al historiador Manetón. Y cuando uno lo que hace Manetón como historiador, él recopila todos los faraones de todas las dinastías de Egipto. Hay polémica evidente, tú sabes que en la historia hay polémica, ahora la están sacando, bueno, ya mejor me quedo callado, pero eso es para otro capítulo. Es otro capítulo, sí. En todo caso, según este historiador, cuando uno se remonta a la genealogía, dice claramente en su versión que antes de la primera dinastía habitaron una serie de dioses sobre Egipto, particularmente el dios Paz y entre otros el egipcio Vulcano, que fue el descubridor del fuego. Lo sucedió Sol, después Sosis, después Saturno, Osiris, Tifón, hermano de Osiris, y finalmente Horus, hijo de Isis y Osiris. En consecuencia, toda esta genealogía divina, si todo es lo correcto, dató, según él, este periodo al menos de gobierno de unos 13.900 años de gobierno de estos dioses sobre Egipto. Y aquí hay 2 puntos que uno tiene que mencionar con claridad también, porque ¿cómo eran estos dioses, los dioses Anunnakis, estos dioses del antiguo Egipto, cómo eran y qué aparatos raros tenían para volar? Porque aquí está el punto. Si uno se remonta, Julita, a los dioses Anunnakis, ellos eran parecidos a los humanos. Por eso de ahí nos crearon a imagen y semejanza. Y semejanza. Tenían las mismas cualidades y los mismos vicios, las mismas virtudes, los mismos problemas, las mismas envidias, los mismos egos, pero en versión divina. Ahora bien, eran más poderosos físicamente, eran más grandes, eran gigantes de alguna forma y tenían una fuerza descomunal. También gozaban los dioses, estos Anunnakis y estos dioses de Egipto también, de todo lo que es la inmortalidad. Pero ojo, son inmortales para el humano, pero para los estratos divinos ellos también mueren. Hay muchos pasajes de dioses muriendo, pero para el humano, estos dioses que pisaron la tierra, pisaron Sumeria, pisaron Egipto,
eran inmortales. Y dos cualidades más, al menos importantísimas. De su cuerpo, Julia, estos dioses emanaba un esplendor de luz. Y ese esplendor de luz atemorizaba a los humanos. Y es ese esplendor de luz lo que generó la veneración religiosa, el temor a los dioses. Así eran más o menos. Perfecto, y entonces este sería el origen de la monarquía divina en la tierra. Efectivamente, porque ellos habitan la tierra, en un momento dado se van hacia el cielo, hacia sus esferas superiores, pero dejaron, según la tradición, vicarios de ellos sobre la tierra, que fueron los faraones en el caso de Egipto. Los únicos intermediarios entre estos dioses y la humanidad fueron los faraones. Y aquí me permito señalar lo siguiente, porque entre los faraones más importantes estuvo la dinastía de Akenatón. Akenatón casado con Nefertiti. Y me permito señalar acá y mostrar, queridos amigos, porque este es la copia original de un grabado. Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Aquí está. De la cabeza de Nefertiti sin su corona. Y cuando uno ve esto con claridad, esto es un original, o sea, la escultura es original de una fotografía, de un original también de un jeroglífico, de una pintura. Y si todo esto es así, aquí lo estamos viendo, queridos amigos, Nefertiti tenía el cráneo ovalado natural. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver la imagen de Nefertiti con la corona, incluso la misma escultura que está en el Museo de Berlín. Así es. Y sin la corona habría sido así. Una capacidad craneana superior, similar a los dioses, a estos Anunnakis, a muchos de estos Anunnakis. Entonces, esto es muy relevante porque estamos hablando de gobernantes divinos según esta tradición, del cual deriva todo lo que es precisamente la monarquía divina. La monarquía divina, el origen de todo, radica en estos dioses de la antigüedad que supuestamente, según las tradiciones, quedaron en la tierra gobernando en nombre de estos dioses. Y, Julita, andaban en barcos volantes en Egipto. Y cuando uno se remonta, mira, la tradición de Horus, del dios Horus y de Set, que entran en una lucha en Egipto, según según lo que uno puede saber, fue un hecho histórico que se pierde en los desiertos de la historia, pero habría sido un hecho histórico. Y mira, me permito decir lo siguiente, porque ellos utilizaban unas especies de barcos volantes, y está escrito en los jeroglíficos así. Aquí me permito decir, el barco de Ra, que nos resulta conocido, era un barco celeste en el cual el dios podía remontarse hasta los cielos más lejanos. Otra traducción de otro jeroglífico. Y así Horus, el mediador divino, se elevó hacia el horizonte en el disco alado de Ra. Después, en las alturas de los cielos desde el disco alado, vio a los enemigos y cayó sobre ellos por detrás. Horus volvió al barco de Ra con el disco alado, que brillaba con muchos colores, y suma y sigue. Entonces, cuando a uno le preguntan, como tú me dijiste, bueno, son estos, o sea, estos dioses de la antigüedad bajaron en barcos volantes, ahí están los jeroglíficos. Si esto es así, sí, Julita. Y a propósito de lo que usted me estaba diciendo, doctor File, ¿era la Gran Pirámide, como muchos creen, una central de energía? La pirámide, otro gigantesco enigma. La semana pasada dijimos que había sido una tumba, un cenotafio colectivo que refleja la inmortalidad del pueblo egipcio. Pero llegado a este punto, Julita,
según los antecedentes que uno tiene, las investigaciones en terreno que uno ha realizado, las propias mediciones que yo humildemente hice en las pirámides de Egipto, uno puede decir con claridad que la pirámide de Egipto no solamente tenía estas funciones que mencioné, sino que también era precisamente una central de energía, y no solamente de una energía electromagnética que podía encender, por ejemplo, una ampolleta en la antigüedad que iluminaba, según muchos, el faro de Alejandría, sino que también la Gran Pirámide es muy posible que haya sido una central de energía de microondas. Y las microondas, tú sabes que sirven para la comunicación. ¿Con quiénes? Con estos barcos volantes que según estos estaban ahí. Entonces, aquí mira, si nos detenemos en eso, y aquí estamos viendo algún video que te reconstruye al menos esta tesis. La pirámide de Egipto lo que hace es primero captar la energía sísmica de la Tierra. La Tierra es como un dínamo con energía sísmica, que es la energía magnética y una serie de energías que se está moviendo todo el rato. Esa energía sísmica se transforma en energía acústica. Si yo, por ejemplo, hago un temblor acá, siempre lo hago. Esto, imaginemos que es un temblor, pero tú lo escuchas allá. Por lo tanto, la propiedad de la energía sísmica es que se transforme naturalmente en energía acústica. Esa energía acústica la va a canalizar y la va a canalizar propiamente tal, y la va a amplificar la Gran Pirámide de Egipto, cuyo peso es una proporción del peso de la Tierra. En consecuencia, hay una relación directa. La pirámide pesa una proporción de la Tierra, y en consecuencia esta energía acústica entra con mayor facilidad y se puede amplificar en la Gran Pirámide. Y lo que sucede adentro de la Gran Pirámide es una de estas grandes joyas de la ingeniería de todos los tiempos en la humanidad, realizada, y aquí estamos viendo algunas cosas, con una ciencia y una tecnología sumamente avanzada que es similar a los conocimientos que se tienen hoy día. ¿Y qué es lo que sucede? Que estas ondas acústicas, cuando llegan al corazón de la pirámide, que es la cámara del rey, que está compuesta por un 55% de cuarcita, que tiene una entrada donde se nivelan estas ondas que van llegando, se nivelan las ondas, más todo lo que es la descomposición del agua que hay en la cámara de la reina, con tal de tener átomos de hidrógeno que son muy simples por toda la pirámide, adentro de la cámara del rey se produce el efecto de que un electrón cambia su posición y comienza la transformación energética. Y la transformación energética que se produce ahí adentro, te genera ondas, o sea, energía electromagnética para encender ampolletas antiguas, y finalmente la maravillosa energía de microondas que sale por las galerías septentrionales. Y claro, y ahí está el punto. Todo esto que yo te lo dije así, bastante, complicado por decirlo de alguna forma, es lo mismo que hoy día hacen los máster, que son instrumentos que los pueden tener en casa incluso. Entonces, si esto es así, la Gran Pirámide emitía ondas, como vemos aquí en este modelo, ondas de microondas para la comunicación ¿con quiénes? Bueno, con estos discos alados de Ra, o con estos supuestos y antiguos barcos volantes que en algún momento bajaron a la tierra con estos dioses del panteón
egipcio, querida Julia. Voladores. Si hubo efectivamente naves espaciales en la antigüedad, ¿dónde aterrizaban? Otra pregunta del millón, Julita. ¿Dónde aterrizaban? Mira, si hubo estas naves, y a la pregunta que tú me haces, mira, remontémonos a un lugar que dentro de las investigaciones que me ha tocado realizar, quizás es uno de los lugares más maravillosos que a mí, donde he podido estar. ¿Cuál? Que son allá al sur, a unos 400 kilómetros al sur de Lima, en todo lo que es la Pampa de Nazca, particularmente en Nazca y en las maravillosas líneas de Nazca, donde nos tenemos que detener para poner sobre la mesa un poco estas maravillosas cosas que estamos viendo acá. Estas líneas, mira, en la Pampa de Nazca se han encontrado alrededor de 30 figuras de animales, ¿ya? Y alrededor de 10.000 líneas rectas. Eso es más o menos el catálogo que hay solo en la Pampa de Nazca, en el desierto de Nazca. Líneas que nos remontan a la cultura nazca que data del siglo I, en ese sector, y que se extendió durante 500 años hasta el siglo VI. ¿Y qué construyeron estas líneas? Antes de estas líneas, por cierto, está el candelabro de Paraca, que data del 500 a.C., porque nos remonta a la costa, y también después la cultura, los incas, el imperio inca también realizó estas líneas de Nazca, pero nos tenemos que concentrar en las líneas del siglo I al siglo VI, descubiertas realmente a principios del siglo XX, gracias a unos pilotos peruanos que pasaron por ahí. Y uno tiene que decir lo siguiente: hay muchas explicaciones arqueológicas que uno las tiene que señalar para darle el crédito a las investigaciones. Se dice que estas líneas son caminos sagrados, también figuras protectoras. María Raige,
que fue una gran alemana que estuvo investigando durante toda su vida las líneas de Nazca, postuló la idea de que las líneas de Nazca constituyen el calendario astronómico más grande de la historia de la humanidad. Otra tesis que hay que ponerla sobre la mesa. Y también, por cierto, se dijo que estas líneas que estamos viendo aquí en pantalla son líneas que apuntan a fuentes de agua, ¿ya? Por lo tanto, esas son, en principio, las explicaciones arqueológicas que tienen estas líneas de Nazca. Pero son muy perfectas. Así es, pues, Julia. Pero aquí viene el punto y la pregunta del millón. Porque en realidad, todas estas líneas que están acá solamente se pueden ver en su plenitud desde el cielo. Yo por ahí tengo una foto donde estoy al lado de una línea de Nazca desde la Tierra y me la saqué solamente para probar de que desde el suelo no se ven las líneas de Nazca. Y aquí estamos. Yo ahí estoy al lado de un gigantesco árbol y no se ve una línea de Nazca, evidentemente. Entonces, prueba de que no se ven desde la Tierra. De hecho, los mismos constructores que hicieron la carretera panamericana pasaron por encima de una línea de Nazca, la destruyeron porque en realidad no la vieron. No es que hayan sido malas, no es que, claro, no es que hayan sido negligentes, sino que realmente tú puedes estar, ahí estoy a 2 metros de una línea de Nazca. No se ve absolutamente nada. No se ven las líneas de Nazca. Eso es lo que uno tiene que darse cuenta realmente, y uno lo puede decir solamente estando allá. Entonces, cuando uno se dice, bueno, estas líneas no se ven, son todas estas cosas, caminos sagrados, etcétera. Bueno, ¿quién volaba antes de los hermanos Wright? Antes de los hermanos Wright. Esa es la pregunta. Y hay muchos que volaban, por ejemplo, los dioses del Egipto en sus barcos celestes o barcos volantes, esos volaban antes de los hermanos Wright. La mongolfiera, por ejemplo, de los hermanos Montgolfier del siglo XVIII, bueno, también se hizo, que fue un globo aerostático, pero ahí está la pregunta, que uno tiene que poner algunos elementos, porque para verlas con plenitud, uno tiene que verlas desde arriba. Entre las líneas particulares hay un ser que tiene 5 dedos y 4 dedos en la otra mano, que de alguna forma te reflejan esta mezcla primitiva de nosotros con 5 dedos y la mezcla con algo divino que tiene 4 dedos, porque supuestamente al tener 5 dedos uno tiene que tomar las cosas para moverlas así, claro, ¿ya? Pero ¿cómo tú mueves algo con 4 dedos? Solo teniendo un poder telequinético inimaginable hoy en día, pero que están en las antiguas tradiciones, ¿ya? Pero que te muestra esa como era. Es posible que nosotros también seamos esa mezcla que está en las antiguas tablillas sumerias y que ahí quedaron como esta mezcla humana divina que somos nosotros. Ahora bien, ¿quiénes volaban antes de los hermanos Wright? Hay muchos, pero uno tiene que recordar, aparte de estos barcos celestes del antiguo Egipto, hay unos aviones que son los famosos aviones de Tayrona, de la cultura precolombina de Tayrona, que están en Colombia propiamente tal, que son unas figuras muy pequeñas de oro. Aquí las vamos a ver. Ahí están. Una orfebrería magnífica de oro, pero ¿qué es lo que sucedió? Son pequeñitas, quedaron ahí inmortalizadas mucho antes de Colón, pero las hicieron y las confeccionaron a escala y vuelan maravillosamente, cumplen con todos los requisitos de la aeronáutica civil actual. Y aquí están un poquito para ver esas cosas, ¿ya? También está lo que se llama, hay una pintura muy extraña que se llama la Crucifixión del 1350, que está en el monasterio de Dekani en Kosovo. Y cuando uno ve esa pintura, que son estos objetos fuera del tiempo, estos avioncitos precolombinos, ¿quién los inventó y por qué tenían esos diseños tan sofisticados? Y aquí podemos ver, por cierto, en ese monasterio del siglo XIV, el sol y la luna.
y que siempre se representaban el sol y la luna como parte del escenario, al menos de la crucifixión. Pero lo particular de esto es que en el sol y adentro de la luna aparecen dos seres bastante extraños. El de la izquierda aquí en pantalla, que representa el sol, por cierto, Julita, una de sus manos tiene 4 dedos. Entonces uno dice, ¿qué tiene que relación esto, que está en Kosovo, con las líneas de Nazca donde aparece otro ser con 4 dedos? Estamos, Julia, en los grandes enigmas de la humanidad, que son estos alienígenas ancestrales, ¿ya? Y por cierto, me permito traer, esta es una réplica, ¿ya?, de lo que se llama la piedra de Roswell, ¿ya? Es una piedra, como todas las cosas que están en este ámbito, bastante controvertida y polémica, pero se dice que fue encontrada allá en Nuevo México, donde cayó Roswell en 1947, la nave de estos. Entonces, es posible también que al menos haya quedado algún registro y que esos alienígenas ancestrales o dioses de la antigüedad que crearon a la humanidad para el servicio de los dioses, que instauraron la monarquía divina en la tierra, bueno, hayan dejado también estas huellas, pero que son objetos como los aviones de Tayrona y también todo lo que hemos visto de la pintura, como objetos que no tienen relación con la realidad en la cual está, y para su tiempo tampoco. Quizás son registros de estos alienígenas ancestrales. Y en este escenario, ¿por qué es tan importante y quién es el dios Makemake de nuestra Rapa Nui querida? El dios Makemake de Rapa Nui es fundamental, pero lo que uno tiene que decir sobre el dios Makemake es que, primero que nada, el dios Makemake es parte de un panteón politeísta del pueblo de Rapa Nui. Rapa Nui nunca en sus orígenes fue monoteísta, como lo han hecho creer a partir del dios Makemake, ¿ya? Aquí lo estamos viendo, ¿ya? Es el Manutara, pero aquí el tema es el siguiente, ¿ya? Los Rapa Nui, en su antigua real creencia, ellos creían en el sol, ellos estaban cercanos al sol, a la luna, a las estrellas, más que a cualquier otro ser humano, ¿ya? Bueno, dentro de este panteón hay un dios que se llama el dios Makemake, que aparece por ahí esculpido precisamente en todo lo que es Orongo, ¿ya? Ese dios Makemake habría tenido un poder muy importante, que es el poder telequinético. Según la tradición oral de la isla de Pascua, que es la más importante, los Moai se movían solos. Tú le decías a los Moai, levántate, una vez que estaban después de tallado y esculpido, levántate y muévete. Y los Moai se movían solos porque supuestamente había un poder telequinético en la isla. Si esto es así, el dios Makemake, una figura celeste, estos dioses ancestrales, pues, ¿ya? Estos alienígenas ancestrales o dioses de la antigüedad habrían contribuido a que toda la civilización de los Moai, sus reyes, hayan tenido esta energía telequinética. Uno dice, ¿cómo es posible? Mira, dentro del conjunto de todas las civilizaciones de la Tierra, Julia, es muy posible que la civilización que llevó a su máxima expansión las capacidades de la mente y del corazón debido a este encuentro onírico hayan sido los Rapa Nui.
porque está repleto de tradiciones donde ellos hablan de este Dios que se digamos, o de esta energía que movía las cosas a distancia. ¿Cómo? Quizá eran estos dioses con 4 dedos que movían las cosas a distancia, y quizá este dios Makemake haya contribuido a expandir esta energía. Ahora bien, ese dios Makemake es muy similar a los antiguos dioses de la lluvia de Australia, que tienen 10.000 años de antigüedad. O sea, perdón, 100.000 años de antigüedad. Entonces, si uno va caminando, la historia más o menos es esa, Julia. La energía del mana, que se llama, que también se pide en el huevo que está ahí en Tepito Tejenua. Esa es energía. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, algunos de estos dioses que son parecidos al dios Makemake. El dios Makemake está en la isla de Pascua, en Rapa Nui, pero su fisonomía, como está esculpido, se parece a estos dioses de Australia de 100.000 años de antigüedad, que están esculpidos en las pinturas rupestres, en las cuevas. Wow. ¿Habrán sido estos, queridos amigos, los alienígenas ancestrales de los cuales se habla? ¿Habrán sido estos los dioses con poderes telequinéticos que le decían a los Moai, muévete, y se movían las cosas? ¿Habrán sido así estos dioses de los cuales hablamos, que posiblemente tenían 4 dedos para mover las cosas, no primitivamente como uno que te las tiene que agarrar como un mono? Preguntas que quedan ahí para la investigación. Y dentro de las preguntas que también nos queda es, ¿qué es un burak? Un burak nos va a remontar a la tradición del Corán y también al viaje nocturno que hizo, según estas sagradas escrituras, el gran profeta Mahoma. Julita, el burak es un equino mitológico, cabeza de mujer y cuerpo de yegua de la tradición islámica, que también están los persas, y aquí lo estamos viendo. Pues bien, alienígenas ancestrales y cosas extrañas, Julia. Mira, hay un pasaje en el Corán que me permito leerlo, es muy cortito, en una sura que es la sura del viaje nocturno. Y dice lo siguiente: gloria a quien una noche hizo viajar a su siervo, a Mahoma, desde la mezquita inviolable. La mezquita inviolable es la Meca, ahí está, hasta la mezquita más lejana, que es Al-Aqsa, que está en Jerusalén, aquella cuyos alrededores hemos bendecido para mostrarle parte de nuestros signos. Si esto es así, querida Julia y amigos y amigas, bueno, Mahoma el profeta habría sido trasladado gracias a esta figura que estamos viendo en pantalla, que es un equino mitológico llamado burak. Según la tradición en el Islam, también existe esta figura que habría trasladado a Mahoma de la Meca en una noche hasta Jerusalén, donde después se va a construir y va a tener presencia la mezquita Al-Aqsa, que es una de las 3 mezquitas más sagradas. Alienígenas ancestrales, barcos volantes, equinos voladores, burak, pegasos. Eso es lo que ha quedado en el recuerdo, y también, por cierto, en el Corán está todo esto.
Así que, Julita, son grandes misterios y enigmas. Habla del Corán, pero también en el Antiguo Testamento hay presencia de estos discos voladores, de lo que hoy día conoceríamos como ovnis. Sí, Julita. Por ejemplo, mira, hay muchos pasajes, está el pasaje de Ezequiel, pero uno siempre se tiene que recordar, mira, la lectura también de estos pasajes, de los pasajes bíblicos, particularmente del Éxodo, en código alienígena ancestral. Y si uno recuerda, bueno, todo el éxodo del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, liderados por Moisés, bueno, se narra que una nube los guiaba de día y esa nube por la noche era como fuego. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué era esta noche? Esta nube. Mira, religiosamente se dice que esta nube era símbolo de la presencia del Dios Yahvé. Por un lado tenebrosa, por otro lado luminosa, que te muestra las dos caras de este Dios Yahvé. Bueno para algunos, castigador para otros. Pero sea lo que sea, es así. Entonces, cuando uno se da cuenta y empieza a leerlo, todo esto en código alienígena ancestral, bueno, esta nubecita paraba, se detenía en un momento dado. En esta nube estaba Yahvé, que le comunicó las tablas de la ley a Moisés en el Sinaí. Después se paraba la nube sobre la tienda del encuentro, tenían comunicaciones directas. Entonces, mira, si bien es cierto, la explicación religiosa es que es la presencia simbólica de Dios, del Dios de los judíos, bueno, es posible también que haya sido uno de estos dioses de la antigüedad de los que hemos estado hablando durante la noche y que han tenido diferentes manifestaciones a lo largo de la historia antigua. Y hablando de buscar explicaciones, ¿qué explicación hay con el astronauta maya del Palenque? La tumba de Pacal, del rey Pacal, es la guinda de la torta para, de alguna forma, concluir este breve pasaje de los alienígenas ancestrales. Nos estamos remontando a Palenque, al siglo VII después de Cristo, y particularmente al Templo de las Inscripciones, donde se descubrió en 1949 por el arqueólogo Alberto Ruz la entrada a a la tumba del rey Pacal. El rey Pacal, cráneo ovalado. En la tumba, Julita, se encontraron otros 6 sacrificios con personas o con humanos con cráneos ovalados adentro de la tumba del rey Pacal que estamos viendo acá en pantalla, ¿ya? Y mira, la explicación arqueológica sobre la lápida que está acá, que es la clave de estas piezas que nos generan una tremenda incógnita, es que simplemente simboliza la cosmovisión maya y particularmente el ascenso de Pacal a los cielos superiores y particularmente al Hunapku que está arriba. Ahí estamos en una de las investigaciones, ahí en Palenque, por cierto, y atrás el Templo de las Inscripciones y al lado el Templo de la Reina Roja. Pero la clave aquí es la lápida. Y según la arqueología, mira... ¿Por qué tanto la lápida? Porque la lápida, si uno ve la lápida, mira, para muchos de los que cultivan esta investigación, es posible que sea prácticamente a Pacal en una nave, en una especie de nave espacial, yéndose hacia el centro de la Vía Láctea. Por eso hay 2 interpretaciones acá. La primera, que en realidad simboliza toda la cosmovisión maya, en cuanto que los contornos de la lápida te muestran la biografía de Pacal, pero en la lápida propiamente tal, al centro, aparece Pacal joven, como que está de alguna forma renaciendo o surgiendo o emergiendo de las fauces de Sac-Bac Nac Chapat, que es el primer 100 pies de los huesos blancos. Se hace más arriba
o sea, aquí a la izquierda, se ve como un árbol, bajo la primera interpretación, un árbol de maíz en cruz, ¿ya? Mostrando los 4 símbolos rumbos del cosmos. Y en la parte de la izquierda en azul, el ave Quetzalcóatl, el ave Quetzal, que simboliza la galaxia, es decir, subiendo hacia el centro de la galaxia donde está el único Dios dador del movimiento. Pero si uno ve esta lápida en términos del código alienígena ancestral, es como que si estuviese manejando una nave espacial el rey Pakal. Su cabello, por ejemplo, como que flota. Tiene un contacto con una nariguera como que si estuviese respirando algo especial. Sus manos como que van controlando también algunas como un aparato, unas como palancas. un aparato. Sí. Sus pies también como que manejando unos pedales. Sí. Atrás como el chorro de la propulsión. Exacto. Por eso se habla de el astronauta de Palenque, el astronauta maya de cráneo ovalado. Eso sí, en ambos casos dirigiéndose al centro de la galaxia, donde está el único Dios dador del movimiento, el Hunahpu, en forma de biunidad o huevo cósmico. Dr. File, le quiero proponer lo siguiente. Dr. File. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.